Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas noches, les deseamos a todos los radioescuchas que en esta hora se encuentran sintonizados en el dial del cielo, los 105.1 FM. Estamos aquí como todos los martes a partir de las 7 de la noche en su programa Escrito Está. Quien les habla, la hermana Catalina Estrada, y hoy se encuentra conmigo la pastora Divina Mercado. Dios bendiga a nuestra amada audiencia en esta noche. Es un placer estar aquí compartiendo su programa Escrito Está. Y hoy estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Usted va a aprender en esta hora lo que es la obediencia. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda. Así es, pastora Divina, el tema de enseñanza en esta hora es la obediencia. Hemos aprendido, Dios nos ha enseñado que la obediencia no pertenece a esta tierra. La obediencia es un principio del cielo. Es lo que Dios demanda para poder entrar al cielo. Como hemos podido darnos cuenta en la palabra del Señor, desde Génesis, desde Adán hasta nuestros días, lo único que Dios ha exigido al hombre ha sido obediencia. Como podemos ver en Edén, al hombre no se le pidió pues que orara o que estuviera leyendo las escrituras o que tuviera comunión con Dios, en ese sentido de leer la palabra de Dios, orar, vigilar, ayunar, para alcanzar la vida eterna. El hombre, Dios en ese momento, lo que les exigía, porque es una exigencia de parte de Dios, es que éste obedeciera. Así es, hermana. Dios desde el principio, desde Adán y Eva, lo que Dios pidió a cada uno de ellos es que obedecieran. Dios le dio un mandato a Adán que de todo lo que estaba en el huerto del Edén podían comer, menos del árbol de la vida del bien y del mal. Así es, pastora Divina. Cuando somos obedientes hay dádivas para los que son obedientes. Igual cuando hay desobediencia, pues también hay, podríamos decir, un castigo. También nos podemos dar cuenta que cuando Dios manda a Noé a hacer el arca, él hace el arca tal cual Dios se lo mandó a hacer. Él obedeció cada palabra que Dios le dijo que hiciera el arca. Las medidas, la cantidad de madera, la altura, todo fue al pie de la letra. Así lo hizo Noé. Así lo hizo Noé. O sea, Noé fue obediente. Ese es un ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios. Igualmente, Moisés, cuando Dios le habla de hacer el tabernáculo, igualmente Moisés acató esa orden y él hizo el tabernáculo tal cual Dios le mandó a hacer. Dios siempre quiere que nosotros estemos atentos a su voz. Dios siempre quiere que nosotros obedezcamos lo que Él nos dice. Dios habla y Dios sigue hablando. Y Dios siempre le está dando a su pueblo una orden. ¿Para qué? Para que el pueblo la acate. Dios siempre está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer.
Y lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos obedientes ¿a qué? A su palabra. Todos estos, desde el principio, como dijimos, Adán y Eva desobedecieron. Dios les habló, pero terminaron desobedeciendo. Y Dios lo que quiere y demanda de nosotros es obediencia. Que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Sí, pastora, Dios lo que nos pide es que escuchemos su voz y acatemos la orden que Él nos da. Pues para muestra de ello, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, y el título que lleva es Bendiciones de la Obediencia. Vamos a estar leyendo aquí en Deuteronomio 28, verso 1. Dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Hoy, gloria al Señor. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, ahí está la clave, pastora. Dios nos ha enseñado de que tenemos que afinar nuestro oído para escuchar esa voz que viene del cielo de parte de Dios, para acatar a sus órdenes, para obedecer a todo lo que Él nos mande hacer aquí en esta tierra, ¿verdad? Después de tanto tiempo, continúa el mismo mandamiento: obediencia, obedecer. Dios quiere que obedezcamos a su voz, que es su bendita palabra. Gloria al Señor. Tenemos un ejemplo de un personaje que no fue obediente a esa voz. Es Saúl. Eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel 15, donde Dios, a través de Samuel, pues le dice de que él debía destruir a Amalek. Ahí no podía quedar vivo nadie, hombres, mujeres, niños, aún los niños de pecho, el ganado, todo debía morir. Pero Saúl hizo caso omiso a ese mandato que Dios le dio, porque él dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios con ese ganado. Pero Dios no se iba a agradar de ese sacrificio, porque Dios lo que demanda de nosotros es el obedecer, y lo dice en Primera de Samuel 15:22. Si lo puede leer aquí, pastora divina, 15:22. Así es, Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Dios confirmándonos en su palabra de que el ofrecer sacrificios, pues eso no es
tanto como el obedecer. Él lo que demanda es que obedezcamos. Así es, Dios le dio un mandato a Saúl que destruyera a todo lo de Amalí. Pero aquí vemos que Saúl quiso hacer su propia opinión. Aquí Saúl empleó su propia opinión y creyó que no era necesario destruir todo, sino dejar una parte viva, que es el rey, que era el rey Agab. El rey Agab y todos sus ganados. Muchas veces nosotros decimos, la palabra de Dios es buena, pero no tan buena para ponerla en su totalidad en práctica. A veces nosotros escuchamos un mensaje y decimos, qué mensaje bueno, qué mensaje tan precioso, pero siempre estamos como diciendo, pero no es tan bueno como para que yo lo haga todo, porque siempre estamos empleando nuestra propia opinión. Y en esto en Dios no es que yo emplee mi propia opinión o mi propio concepto, sino que yo tengo que hacer lo que Dios me está diciendo que haga, sino que yo tengo que cumplir su palabra en toda su totalidad. No en unas cosas sí, no en otras cosas no, en esto sí porque esto lo puedo hacer, pero esto no. No, Dios quiere que seamos obedientes a su palabra en todos los aspectos de la vida. Encontrar en Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación. Gloria a Dios, estamos en su programa Escrito está. De pronto para aquellas personas que apenas están sintonizando la emisora o que apenas están llegando a sus casas, pues para que tengan una guía, estamos hablando en esta hora de la obediencia. Pues hemos dicho de que la obediencia es un principio del cielo y es lo que Dios demanda a nuestras vidas para poder entrar al cielo. También hemos hablado que desde el principio, desde Génesis hasta nuestros días, lo único que Dios ha exigido al hombre ha sido obediencia. Él le pidió a Adán y a Eva que podían comer de cualquier otros árboles menos del árbol de la vida, del bien y el mal. De pronto Él no les pidió que ayunaran, que oraran, sino que obedecieran. Y esa fue la palabra que les dio de que no debían comer de ese árbol. También hemos hablado de que a Noé Dios le pidió de que hiciera un arca con unas medidas específicas, con una madera específica, y pues Noé así lo hizo. Él no le añadió ni le quitó nada a lo que salió de la boca de Dios para que él construyera ese arca. O sea, Noé fue obediente a la voz de Dios. También hemos hablado de Moisés. Así también Moisés Dios le habló para que hiciera el tabernáculo. Y Moisés hizo tal cual Dios le mandó que hiciera el tabernáculo. También fue obediente a esa voz de Dios.
hemos dicho, pastora Divina, de que es muy importante escuchar esa voz, que tenemos que afinar nuestro oído, porque cuando escuchamos esa voz, pues debemos ser obedientes tal cual lo que Dios nos está diciendo, cumplir su palabra, cumplir sus mandatos como están escritos en la palabra de Dios. Y como decía usted, pastora Divina, de que muchas veces tenemos nuestra propia opinión de la obediencia, en unas cosas obedecemos y en otras no, como hizo Saúl. Y mire lo que le costó a Saúl el desobedecer, fue desechado. Dice la palabra del Señor de que a Dios le pesó haberlo puesto por rey, por desobedecer a su mandato. De mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. El obedecer a Dios trae beneficio a nuestras vidas, porque cuando uno obedece a Dios, uno tiene gozo en el corazón, uno tiene paz, tiene tranquilidad, porque está cumpliendo lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice. Entonces esas cosas traen ese beneficio y cuando somos obedientes, Dios derrama esas bendiciones en uno. Dice la palabra que las bendiciones nos alcanzarán cuando somos obedientes a Dios. Así es, pastora, pero el secreto, como nos lo enseña Deuteronomio 28, es en oír esa voz. Esa voz, vamos a leerlo una vez más. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, van a haber bendiciones. Así como decía usted, si somos obedientes, vamos a recibir bendiciones a nuestra vida, pero también hay consecuencias cuando somos desobedientes a la voz de Dios. Oiga, y es algo bien tremendo, porque Deuteronomio 28 del 1 al 14, o sea, son 14 versos que hablan de los beneficios cuando obedecemos. Pero la lista, las consecuencias de la desobediencia, que así lleva por título Deuteronomio 28 a partir del verso 15, es más larga, pastora Divina, como se podrá dar cuenta. Comienza desde el verso 15 y termina en el verso 68. O sea que son muchas más las consecuencias cuando desobedecemos. Encontrar en Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo puedo encontrar. Uno de los deberes de nosotros los cristianos es obedecer a nuestros pastores. Nos los enseña Hebreos 13, versos 17, versículo 17. Lo puede leer, pastora. Dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Sí, tremendo. Verdaderamente que Dios en su palabra no se le escapó escribir nada. Uno de los mandatos para nuestras vidas, los que seguimos a Jesús, es obedecer, o sea, es un mandato, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ir en contra de ellos es ir en contra del mismo Dios, porque ellos son establecidos aquí en esta tierra por el mismo Dios, pues para dirigir una grey, para enseñarles, para enseñarnos, para conducirnos en el temor de Dios, en la bendita palabra de Dios, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero nosotros debemos acatar esa voz, porque sabemos que cuando ellos hablan, está hablando es el mismo Dios a través de ellos. Yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación. Y seguimos en su programa Escrito está. Nosotros tenemos un mayor ejemplo, el cual es Jesucristo. A pesar que el Señor era el Hijo de Dios, se mantuvo en obediencia, y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre el Señor dio ejemplo de obediencia, nunca hizo lo que Él quiso, nunca a pesar que era hijo de Dios, nunca se aferró a que porque yo soy hijo de Dios yo tengo que hacer lo que yo quiero. No, el Señor se mantuvo en esa obediencia al Padre. Y la Biblia dice en Filipenses, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 y 9: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire lo que el Señor alcanzó por su obediencia. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? Obediencia. Dios quiere que seamos obedientes siempre. Siempre Dios quiere que nos mantengamos obedeciéndole a Él. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede
Así es, pastora, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Como dice la palabra en Filipenses, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La iglesia hoy necesita ser enseñada en esa obediencia. Si no somos obedientes, no gozaremos de las promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. No la vamos a obtener, porque escrito está en el libro de Deuteronomio, y recalcamos, pues porque ahí está muy claro en Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia. Decíamos que cuando somos obedientes vamos a obtener beneficios, vamos a obtener bendición de parte de Dios, mientras que la desobediencia acarrea para nuestras vidas maldiciones, cosas que no nos agradaría vivir. Por eso es que cada día deberíamos examinarnos, cada día deberíamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, a cómo Dios quiere que nos conduzcamos en rectitud, que seamos personas obedientes, pues para poder entrar al cielo. Porque si nosotros hoy nos congregamos en la iglesia es porque queremos ser salvos y eso es lo que queremos todos es lo que yo creo, es lo que queremos todos los que nos congregamos, pues entrar al cielo. Pero para entrar al cielo es con obediencia, porque la palabra es clara, la palabra nos los enseña. Solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Y como este es su programa, escrito está. Por eso siempre tenemos que estar pendiente de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Porque frente a la palabra de Dios, en mi opinión, la palabra de Dios gana. Porque a veces tenemos una opinión acerca de lo que puede hacer la voluntad de Dios. Pero frente a lo que yo pienso, la palabra de Dios siempre sobresale frente a lo que yo crea. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que estar pendientes de que Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. Y siempre tenemos que estar dispuestos y abrir nuestro corazón para que Dios hable a nuestras vidas, para que sea Dios el que siempre hable. ¿Por qué? Porque así, si Dios habla, entonces yo voy a ser obediente a esa palabra. Entonces por eso siempre tenemos que estar leyendo la palabra de Dios acerca de lo que es la voluntad de Dios. Así es, pastora divina. Entonces, pues el consejo para todos los que nos escuchan, aún para nosotros, es que seamos obedientes a Dios, que aprendamos la obediencia como Cristo la aprendió. Él, en el momento de que ya sabía que le llegaba su hora, Él le dijo al Padre que pasara de Él esa copa, pero después le dijo que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. O sea,
ese es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Y por eso hoy necesitamos ser enseñados en la obediencia a Dios. Y como decíamos ahorita, para poder ser bendecidos, para poder ser bendecidos y recibir esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, es ser obedientes. Hemos llegado al final del programa Escrito Está. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, nuevamente aquí por la estación del Dial del Cielo, con un nuevo tema. Que sea Dios bendiciendo las vidas de todos los radio oyentes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo